Buenos días, jóvenes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro 30 Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo Visión 2025, titulada Inteligencia e Innovación. Este evento contará con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Esta mañana contaremos con la participación de la arquitecta Priscila Gay Mercado, quien desarrollará la conferencia virtual La inteligencia artificial en el proceso creativo del diseño. Previamente daremos las indicaciones para la participación de la sesión. La conferencia tiene una duración de 1 hora. La sesión de contenido durará 50 minutos. Tendremos 10 minutos para las preguntas a nuestro ponente, las cuales se pueden realizar al finalizar la conferencia en la sección chat en la parte inferior de su pantalla. Asimismo, les recordamos tener una buena conexión a Internet para evitar interferencias en la comunicación y usar audífonos para mejorar la audición. Vamos a presentar a nuestra distinguida ponente, la arquitecta Priscila Gay Mercado. Ella es de profesión diseñadora de interiores. Ella viene de la empresa EASDA. Su cargo es diseñador de interiores, el país España. Y vamos a hablar un poco de su hoja de vida. Ella es diseñadora de interiores con experiencia internacional y formación técnica en arquitectura, diseño y construcción. Graduada en diseño de interiores por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante en 2025, donde cursó Inteligencia Artificial Generativa aplicada al diseño. Ha complementado su formación con el curso Creación de Imagen Arquitectónica con Inteligencia Artificial, impartido por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, además de otros cursos breves orientados al desarrollo de habilidades digitales en IA. Como usuaria activa de herramientas en IA, en visualización arquitectónica, aporta una mirada crítica, sensible y actual desde su experiencia sobre el uso de estas tecnologías en procesos creativos y proyectuales. Brindamos la bienvenida a la arquitecta Priscila Gay Mercado. Por favor, adelante con su conferencia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primeramente quería agradecer la invitación a la Universidad de San Martín de Porres. La verdad que es un honor poder dar esta charla para mi país, el Perú. Y bueno, en especial agradecer a la invitación a la magíster Sara Paredes y al arquitecto Harold Noriega. Bueno, como os ha comentado, esta exponencia se va a tratar un poco de mi experiencia como estudiante en diseño de interiores y cómo es que he percibido que la inteligencia artificial puede ser una herramienta en el proceso creativo del diseño. Bueno, antes que nada, para poneros un poco en contexto, os ha comentado un poco un poco mi vida profesional, pero yo os quiero comentar un poco para que sepáis cómo es que estoy aquí. Yo soy peruana de origen, así que por eso estoy muy emocionada, pero ya muy joven en mi adolescencia, pues mi familia se vino a vivir a Europa, a Francia específicamente, entonces yo he tenido formación en proyectos y dirección de obras de decoración, que es una formación técnica, y pues con esta formación me ha permitido pues trabajar en la construcción y el diseño de interiores, tanto en Francia, donde viví varios años, también en Inglaterra, em, disculpa, que residí pues los últimos años. Y pues después de mi experiencia en Inglaterra decidí retomar los estudios, en este caso en el diseño de interiores. Entonces, a partir de ahí, pues me mudé a España, aquí es donde retomé los estudios y pues ha sido digamos, un desafío y también pues una grata experiencia porque me ha permitido actualizarme en todas las cosas que están pasando ahora, pues en conjunto con mis profesores, ¿no? Bueno, hoy.
¿Eso? Vale. Bueno, para explicaros un poco los que les voy a contar el día de hoy, pues es un poco el objetivo de la charla, ¿no? Luego una pequeña historia para ponerlos en contexto sobre la inteligencia artificial y un por qué no, es el por qué no atreverlos a utilizarla, ¿no? Luego, varios ejemplos prácticos que os voy a comentar en diferentes asignaturas que la he ido empleando como herramienta, sus beneficios y pues un poco qué se está llevando ahora en la actualidad, porque esto avanza tan rápido que prácticamente en una semana ya hay una nueva plataforma y hay nuevas maneras de trabajar. Bueno, el objetivo con esta ponencia no se trata de que la inteligencia artificial no nos va a hacer las cosas y nosotros pues simplemente no vamos a aportar nada, ¿no? Entonces lo que se trata es de compartir pues mi experiencia como estudiante, cómo es que la inteligencia artificial me ha servido como herramienta en el proceso creativo, estos ejemplos prácticos que he comentado, que en realidad pues para mí han sido como potenciar mi creatividad y mi productividad. Y luego, pues, también como esta herramienta, pues, es como un asistente, un colaborador, ¿no? Y también yo creo que, me ha aportado también como más ideas, otras maneras de expresar, otros conceptos y también, mejorar la comunicación en cuanto a estudiante y, pues, ahora como diseñadora de interiores. Bueno, como os he comentado, quería ponerlos un poco en contexto. Aunque ahora estemos bombardeados de información sobre inteligencia artificial en diferentes ramas, pues sabemos que no es algo reciente, ¿no? No es del año pasado ni de hace 2 años, sino que ya data del siglo XVIII, donde ya se hacían pues experimentos incluso para jugar ajedrez, ¿no? Por eso he puesto un poquito esta imagen, pero ya quizá, digamos, lo más reciente fue a partir de 1950, ¿no? Y el término pues ya se acuñó en un congreso en 1956. Bueno, pues entre los años 80 y 90 pues hubo toda esta programación, algoritmos y quizás ese deep learning, ¿no? Um, y pues bueno, lo que conocemos actualmente con todas estas plataformas de inteligencia artificial generativas, pues es ya más que todo a partir del año 2020, ¿no? Y donde pues GPT, DALL-E, ChatGPT y pues muchas que os voy a ir mostrando que he podido utilizar sobre todo en este último año. Bueno, yo soy más de la vieja escuela, como ya os he comentado, no acabo de salir de la secundaria, entonces ya he podido probar varias cosas, ¿no? Varios programas de diseño y pues para mí siempre era como la vieja escuela, ¿no? Yo he aprendido realmente al principio con libros y luego pues el internet, el Encarta y diferentes páginas web que realmente te podías descargar la información si querías, ¿no? Entonces, pues como había retomado mis estudios, mi idea era pues tener una base sólida de conocimientos teóricos, técnicos, prácticos y tener esa agilidad para yo poder luego desempeñar una vez que me graduase. Así que estaba un poco reticente de lanzarme a averiguar qué era y qué me podía ofrecer. Y pues dije, ¿por qué no? Vamos a utilizarla como otra herramienta, así como pues utilizamos AutoCAD, Revit, 3D Max y diferentes programas que nos ayudan a comunicar y representar nuestros proyectos. Y bueno, en mi escuela hasta el año pasado no ofrecía nada de inteligencia artificial. En mi escuela hay diferentes ramas del diseño, no solo diseño de interiores, hay de producto, gráfica, ilustraciones, o sea, realmente cubre muchísimas gamas del diseño. Y bueno, el año pasado, bueno, nosotros iniciamos el curso de septiembre a junio. El curso anterior, antes de que me graduase, el último semestre hicieron un pequeño taller, así una pequeña tarde en que fuimos como 40 personas de diferentes ramas. Yo era la única de diseño de interiores para mi pensar, porque me hubiera gustado también experimentar con más personas de mi rama. Y pues nada, pues en esa tarde nos explicaron diferentes cosas. Para ponerlos en contexto, yo no tenía ni idea de nada, o sea, no sabía ni qué plataforma buscar ni nada, y aparte tenía eso en la cabeza de que si me metía a algún sitio me iba a descargar un virus seguro. Entonces, pues nos reagruparon en diferentes grupos de diferentes ramas del diseño y pues pudimos, o sea, el ejercicio era rápido, que en media hora pudiésemos desarrollar un proyecto. Pues nada, así que decidimos hacer un proyecto
en el que fuese un espacio para personas mayores, siempre respetando sus necesidades y sus condiciones, y quizás que van pues a otra velocidad mucho más lenta que quizás nosotros, ¿no? Entonces, que tuviesen un espacio, que no estuviesen atareados por todas las cosas que pasan alrededor, sino que pudiesen disfrutar de un espacio. Entonces, esta fue, digamos, el cartel que hicimos, la tipografía fatal, o sea, muy básico, como lo podéis ver. O sea, era lo primerito que yo había podido experimentar. Bueno, eh, esta imagen es un poco más como anécdota porque era, bueno, nuestro público objetivo, ¿no? Personas de la tercera edad, como podéis ver la definición, las caras, las manos, ahí hay como 5 manos, o sea, incluso parece que hay un guión en el medio. Bueno, es más que todo como anécdota. Estas primeras imágenes que os voy a ir mostrando son más que todo realizadas con Beam Image, que ahora ya no funciona igual, ya su interfaz es diferente, aunque sigue siendo gratuita y sigue generando más o menos este tipo de imágenes. Luego, pues como espacio, me pareció muy interesante que realmente pues a la IA no le podemos decir queremos tal cosa y nos la va a sacar como lo tenemos en mente, ¿no? Sino que es importante tener una base teórica, una base que nos permita poder dialogar y poder transmitir y comunicar lo que queremos obtener, ¿no? O por lo menos que se acerque. Pues bueno, a mí me llama mucho la atención Singapur, me gusta mucho, o sea, me llama mucho la atención su manera de vivir y sus paisajes y su arquitectura, entonces pues le puse, ¿no? Inspirado en el aeropuerto de Singapur y tal, y que tenga áreas verdes y todo. Entonces pues tomó un poco eso, ¿no? Eh, esos jardines, el Sand Bay al fondo, ¿no? Esas vistas. Y bueno, como ves en la imagen superior derecha, pues yo lo tomé más como, quizás no es un resultado final, evidentemente, pero lo tomé como, sabéis que en proyectos tenemos muchas tutorías, hay que poder comunicar y expresar con lo que queremos proyectar, ¿no? Entonces, en este caso, pues queríamos que sea también un espacio de alguna manera lúdico, que tuviese caminos, que tuviese vegetación, zonas verdes, que, que quizás, ¿no? Como ahora tenemos espacios para sillas de ruedas y ellos, pues que tenga sillas de ruedas, lo que se llama aquí el bueno, el andador, o sea, que tuviese esa parte también, digamos, lúdica para las personas mayores. Entonces me pareció interesante como una imagen que no era lo que estábamos buscando como resultado final, pero que podía servir de apoyo para presentar algún proyecto, ¿no? Y pues la de abajo un poco, digamos, entre comillas, la otra vista de la imagen que podéis ver a la izquierda. Luego, como siguiente proyecto, únicamente conociendo solo Bing Image, porque ese es el que más habíamos hablado en ese primer taller, pues dije, bueno, ahora que ya sé más o menos cómo crear imágenes, voy a utilizarlo en la asignatura de Estética y Tendencias Contemporáneas, que es básicamente historia. Y bueno, en todas las asignaturas nosotros hacíamos siempre un proyecto, siempre, o sea, así fuese de gestión de empresa, historia, interdisciplinar, o sea, cualquier cosa teníamos que hacer un proyecto y luego presentarlos ante toda la clase. Entonces, pues siempre había que tener pues imágenes de apoyo y pues que todo tenía que ser muy visual porque al final pues es la manera de comunicarlo, ¿no? No, lamentablemente lo que el cliente, ¿no? En este caso quiere ver es un diseño final, ¿no? Entonces, pues bueno, dije, lo voy a utilizar como apoyo previa aprobación de mi profesora, y me dijo, bueno, prueba y cítalo y tal. Y la verdad es que yo me quedé bastante satisfecha porque de no saber nada, como habéis visto en las imágenes anteriores, pues a quizás ya desarrollar algo que pudiese expresar un espacio, ¿no? Bueno, mi idea era un laundry bar, o sea, que era en una parte tener un espacio para lavadoras y en otra parte separada y también aislada, para que pudieses tomar o desayunar cereales, bueno, lo que fuese leche y tal, o sea que en vez de ir digamos como estudiante, ¿no? Que es una residencia, que estás viviendo en otro país o en otra ciudad, y pues que muchas veces no tienes lavadora en tu casa, pues que tienes que ir a lavar a otro sitio, que a mí me ha pasado cuando era mucho más joven. Y pues en vez de estar ahí sentada y con el ruido de las lavadoras,
pues tener otro espacio, ¿no? Y pues esto quería que fuese inspirado pues un poco en el pop art, en el cómic y esas máquinas expendedoras también de Japón y como los pachincos, ¿no? Que tuviese este dinamismo y ahora todo lo que se lleva, ¿no? Que tiene que ser instagramiable, ¿no? Sobre todo para atraer a los jóvenes, ¿no? Que era mi público objetivo. Entonces, pues todas esas cosas, como nos enseñaron a cómo, pues las cosas que le teníamos que pedir, en este caso Beam Image, la parte donde tenías que poner el prompt era muy, 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 muy escasa, entonces tenías que ser preciso. Entonces, después de muchísimos intentos, fue más o menos esta mi propuesta y aparte acompañada de una memoria que hay que desarrollar toda la parte de historia descriptiva y justificativa y todo, ¿no? Pero digamos, esto es lo que al final pues quieren ver como proyecto, ¿no? Bueno, estas digamos que fue el inicio. Y luego a partir de aquí, pues bueno, ¿qué hago, no? Me gustaría aprender más, más plataformas, más maneras de desarrollar, porque al final como que todo se veía así como muy de dibujo animado, ¿no? Pero al final es que yo no puedo ir a un cliente y enseñarle un dibujo, ¿no? De esta manera. Entonces, pues, ¿y ahora qué hago, no? Pues, como se había hecho ese primer taller de inteligencia artificial, pues pasaron a ofrecer la optativa de inteligencia artificial. Y ahí que voy. En esta optativa, pues nos presentaron todas estas plataformas, que parecen pocas, pero al final son bastante completas. Entonces, estas fuimos desarrollándolas a lo largo de un semestre. Bueno, os comento muy rápido. La de arriba la conocéis, ChatGPT. La de Beam Image es la que acabo de presentar. Adobe Firefly también es gratuita, es bastante intuitiva, o sea, puedes seleccionar tu estilo de referencia, tu imagen de referencia y va bastante rápido. Luego, Ideogram, que en su momento, porque os digo, esto avanza muy rápido, en su momento estaba muy bien para toda la parte de tipografías, gráfica, o sea, estaba bastante bien quizás para las personas que más se enfocaban en diseño gráfico, ¿no? Pero bueno, la arquitectura, el diseño de interiores, tenemos que abarcar diferentes ámbitos al mismo tiempo, ¿no? Entonces también me parece muy, muy útil. Luego, pues, Leonardo hay, no sé si lo conocéis, pero es bastante conocido y es gratuita, funciona a través de tokens, tiene esa parte gratuita y la verdad es que está bastante bien para lo que es, ¿no? Y luego, la de Midjourney, que realmente es una plataforma de pago, pero ahora es como lo mejor que hay en generación de imágenes. Y pues por último, Runway, que es una plataforma de IA para crear vídeos. Y esto me parece muy interesante para poder contar una historia de nuestro proyecto, ¿no? Que al final, pues contar un vídeo, una secuencia, algo que sea más dinámico y poder comunicarlo para todo público, ¿no? Y bueno, esas son las que principalmente tocamos. Hemos tocado otras más, pero al final no le he dado uso, entonces pues por eso no las menciono. Bueno, como uno de los proyectos fue crear un tráiler de una película basada en nuestra historia, ¿no? En la vida de cada uno. Y bueno, esto era básicamente pues desarrollar un cartel, ¿no? Para promocionar esta película. Primero, bueno, desarrollar la historia, desarrollar el sinopsis, desarrollar el cartel, desarrollar los fotogramas de manera que podamos luego crear ese vídeo. Y luego, pues obviamente una banda sonora creada con inteligencia artificial. O sea, me pareció muy divertido y la verdad es que también la exposición fue muy divertida. Bueno, este es el cartel final, ¿vale? Hubo ahí un poquito de Photoshop porque Leonardo en ese momento con todo lo que es tipografía no le atinaba muy bien, entonces hubo que echarle ahí un poquito de Photoshop. Bueno, estas son las tres plataformas que utilicé, Leonardo, Runway para los vídeos y ChatGPT para crear los prompts. Bueno, este es lo que os he comentado del desarrollo de la sinopsis. Entonces es un poco crear un personaje, ¿no? Para ChatGPT para que nos permita poder promocionar una película, ¿no? Entonces, pues se creó la sinopsis. Todo esto era a través de inteligencia artificial. Em, el estilo visual, cuál es el tono que le queremos dar a la película, ¿no? Si queremos dramático, más cómico, más, o sea, todo eso le puedes explicar y la verdad es que está súper bien para que te ayude a alcanzar tu, tu objetivo, ¿no? Y bueno, ese es el cartel de las pruebas.
Las he puesto porque me parecía muy divertidas, pues que le conté mi historia, ¿no? Que había vivido en Perú, que había vivido aquí y allá, y pues estas fueron sus primeras propuestas, ¿no? Que me parecieron muy graciosas, es decir, a la obra en pantalones cortos, no sé quién iría a la obra en pantalones cortos, y también el nombre que le puso, Ladrillos de un sueño, no sé, me parecía bastante curioso. También como le puse que era de Perú, pues ahí me mandó a una obra en el Machu Picchu. Y pues bueno, quizás la derecha es un poco pues la que le podía sacar un poco más de partido. Luego, pues ahora teníamos que crear los fotogramas para luego poder crear una secuencia y así crear el vídeo, ¿no? El trailer. Y pues bueno, cada fotograma, pues es lo que le pedimos, en qué tono, cinemático, quién es la persona, es una mujer, está andando, en qué calle, o sea, todas estas cosas es creo que he aprendido a mejorar mi comunicación en el momento de querer pedir algo, ¿no? A la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos el primer fotograma, el segundo en el que paso, pues llego a Londres, estoy buscando entrevistas, ¿no? Los desafíos del trabajo, al final terminas trabajando en varias cosas, bueno, un poco así contar entre anecdótico y sueño, ¿no? Y luego pues este penúltimo que sería pues superando obstáculos, al final pues ya estoy trabajando en construcción, bueno, esa era la idea, ¿no? Y al fondo pues un paisaje de Londres, entre comillas. Estaba un poquito deformado, pero bueno, se acerca. Y ya como último, pues el logro de un sueño, como ya se comentaba, me gusta mucho Singapur. Nunca he ido, pero tengo muchas ganas, así que se lo metí también. Y ahí también ya me he cortado el pelo, ya soy otra persona. Y bueno, este sería el vídeo, no sé si, no, perdón, antes del vídeo tenía aquí la banda sonora que también con la plataforma Udio, lo mismo, se le comenta todo al chat GPT, todo lo que quieras, la tonalidad, qué enfoque, qué tono, y te crea una banda sonora. A partir de ahí salen un montón de opciones y luego pues ya escoger lo que más te interesa y hacer un montaje para eh, que pueda acompañar los fotogramas. No sé si me podéis acompañar con lo de proyectar el vídeo, por favor. Sí, O- arquitecta, ahora comparto el sí, video. vale, estupendo, gracias. Perfecto, arquitecta. Culmino el video. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que os hayas reído un poco. La verdad es que me pareció muy divertido y al final pues dices es que sí, es un tráiler, quizás para arquitectura no necesitamos un tráiler de nuestra vida, pero me pareció muy interesante para poder comunicar un proyecto, ¿no? Desde el inicio y contar una historia, ya sea para clase, para un cliente, para lo que pueda surgir. Entonces, bueno, me parece un ejemplo muy útil que luego pues lo he utilizado para otras exposiciones. Bueno, como siguiente ejemplo práctico, este es un centro comercial en el que pues teníamos que ahí futurista, lo que quisiésemos, no teníamos límites en este caso. Entonces, pues con mi grupo lo que decidimos es hacer un centro comercial futurista, innovador, que fuese, que brindase experiencias a los clientes, a los usuarios y pues sobre todo que estuviese basado en los cuatro elementos fundamentales, que es la tierra, agua, aire y fuego. Bueno, este, lo que os he comentado, que sería un espacio sostenible, futurista y,
y que fuese, digamos, que tuviese esa parte como si estuviese vivo, en el que también los espacios se conectan, hay transiciones y eso. Entonces, bueno, pues en este caso, ya habéis visto que había utilizado y tocado diferentes plataformas y con la que yo me he quedado desde ese momento y hasta ahora fue Midjourney, porque la verdad que tiene una calidad de imagen y le puedes realmente, no hay límites en los caracteres, le puedes contar todo e incluso, bueno, evidentemente ir modificando y acercándose a lo que tú quieres llegar. Entonces me pareció muy interesante. Eso sí, es verdad que se comunica muchísimo mejor en inglés. En este caso he puesto la traducción directamente para que lo podáis ver, pero es verdad que los resultados son bastante diferentes cuando son en inglés. Entonces, si se lo pido al ChatGPT, como ya me conoce, pues directamente ya me lo saca en inglés cuando le digo que es para Midjourney. Bueno, en este caso sería el hall de entrada del centro comercial. Una vez más le he puesto mi referencia del aeropuerto de Singapur. Y, Violeta, disculpe, no se está compartiendo el PPT. ay, ¿no? Qué No, lástima. sí, Ay, no, justo. ay, es que tenía que volver a compartirlo, ¿verdad? Sí, Bueno, así es. disculpad, Gracias, Alberto. volvemos rápido. Sí, toda la pantalla. Y vamos. Bueno, no he pasado más otra, ha sido lo que he escrito y estas serían las imágenes y el prompt para llegar a este tipo de imágenes. Entonces, al final, después, de verdad, son muchísimos intentos para quizás llegar a lo que a uno más le llame la atención. Y pues el hall de mi centro comercial futurista, innovador, experimental y todo eso, pues sería este, que fue con el que nos quedamos. Si nos ponemos a ver las cosas con lupa, hay cosas que no tienen sentido, como las tipografías, las personas ahí que salen con manchas y todo, pero también la ventaja es que Midjourney tiene muchísimas opciones y entre ellas es subirle la calidad y también hacer modificaciones. Entonces está bastante bien porque no solo genera imágenes, sino que también de alguna manera nos sirve también como Photoshop para cambiar ciertas cosas y mejorarlo y evolucionar algo quizás que nos gusta, ¿no? Em, luego pasamos a lo que sería, por ejemplo, el restaurante de la zona de aire. Aquí está el prompt, como podéis ver es súper grande, muchísimos detalles, o sea, porque al final era contarle todo al ChatGPT y que me sacase un prompt más aproximado a lo que quería llegar como concepto de aire, ¿no? Pues ese sería el prompt. Las primeras, no las primeras, porque salieron muchísimas opciones, pero al final con la que me quedé sería esta, que seguro que la habéis visto en el cartel. Y me llamó muchísimo la atención, no solo por la iluminación, porque no hay nada que estuviese así raro y porque perfectamente podría ser la foto de un restaurante, ¿no? Inspirado. No sé por qué esto me llama a que podría ser en Dubái o algún sitio así, ¿no? Luego, pues, todo esto es en cuanto al diseño de interiores, porque es verdad que cuando yo empecé a utilizar más Midjourney fue más que todo para edificios y arquitectura en general exterior, ¿no? No de diseño de interiores. Entonces, bueno, este sería el restaurante inspirado en la tierra, algunos ejemplos que me salieron y pues el ejemplo final que me quedé. O sea, si nos ponemos a ver con lupa, una vez más, pues sí que podemos ver errores y tal y podemos ver que realmente es de la inteligencia artificial, ¿no? Pero estas no son imágenes para presentar un proyecto final, o sea, estos son imágenes de acompañamiento, de concepto, de ideas, ¿no? Porque podemos tener muchas plataformas en Internet de infinidad de imágenes, ¿no? Como Pinterest, Freepik y muchas plataformas que podemos utilizar las imágenes. Bueno, también a nosotros nos hacían mucho énfasis que fuesen imágenes libres de derechos de autor, ¿no? Para poderlas manipular. Y pues bueno, a mí me vino genial poder crear mis propias imágenes para ir apoyando mis proyectos. Bueno, antes de pasar a este proyecto, que se me ha pasado a mencionarlo antes, ¿por qué también me quedé con Midjourney? ¿Por qué? Porque cuando empecé el curso de inteligencia artificial en mi escuela,
una profesora me pasó la voz que iba a haber un curso de inteligencia artificial de Midjourney y también de Stable Diffusion en el Colegio de Arquitectos de aquí de mi ciudad, en el que venía un arquitecto que es profesor casualmente en Singapur de arquitectura y pues es Carlos Bañón y actualmente es una eminencia de la inteligencia artificial y ha trabajado en diferentes proyectos, en diferentes laboratorios. Él también se dedicaba antes a la programación y pues ahora actualmente también ha lanzado hace poco su propia inteligencia artificial que está más destinada a los arquitectos. Me he inscrito, no lo he podido toquetear mucho, entonces por eso no os he puesto más ejemplos, pero bueno, ya es ahí una puerta que os digo para que también le echéis un vistazo. Luego, esos son pequeños proyectos que eran como más para acompañar, crear visualizaciones de conceptos y eso. Pero bueno, finalmente quizás a lo que ya pude sacarle más partido y emplear en un proyecto propiamente de diseño de interiores fue para mi TFG, que es mi trabajo de fin de grado, que es más o menos el equivalente de la tesis en Perú. Y pues bueno, mi proyecto se trataba de el cole, es así como lo llamé, que era un aulario y centro asistencial para enfermos físicos y psíquicos pobres aquí en la ciudad de Alicante, en el que tanto su cuidado, su todo, digamos, la parte económica, cuidado, organización y todo está llevado por religiosas del Cotolengo. Entonces, tenía un espacio que era, independientemente de la parte de la residencia donde viven, un espacio que se llama el cole, que teníamos aulario y centro asistencial. ¿Por qué? Porque teníamos zonas educativas, teníamos una peluquería, teníamos una sala de fisioterapia, aula sensorial, una clínica dental, creo que ya he cubierto todo. O sea, muchas cosas, muchos temas que abarcar y al mismo tiempo pues unirlos con toda con, con esta parte espiritual que tiene este proyecto y este espacio, ¿no? Siempre respetando pues el carisma de las hermanas, cuidando pues de la sencillez, que no se trata pues quizás como los proyectos anteriores que había hecho, que realmente no teníamos un presupuesto fijo, que todo era muebles de diseño y lo más chulo que encontrásemos, los bloques más chulos que encontrásemos y más caros que nosotros mismos no nos podríamos permitir, pero que los metemos al proyecto. Entonces, pues en este caso me interesó mucho poder porque trabajar este proyecto para mi TFG porque me parecía que me acercaba más a una realidad como luego como profesional, ¿no? Y bueno, ahora, ¿cómo utilicé yo la inteligencia artificial con respecto a mi TFG? Bueno, de diferentes maneras. Ya habéis visto que me encantaba sacar imágenes para apoyar mis proyectos. Me hubiera gustado poner una foto del estado actual, pero bueno, acabo de caer en eso, no pasa nada. Entonces tenía yo techos bastante altos, de 4 metros, inclinados, con ventanas altas, o sea, todo lo que veis en esta imagen, pero en otras condiciones. Entonces, como ya habíamos cogido práctica, ¿no? De cómo comunicar al chat GPT y para crear un prompt, em, pues cómo describir el espacio para que se acerque más a lo que quieres, ¿no? Entonces, si yo quería trabajar con materiales naturales, potenciar esa luz, ¿no? Conectar el exterior con el interior, el tipo de mobiliario, ¿no? Sencillo, limpio, materiales naturales, o sea, que respetase todo, que sea sostenible y al mismo tiempo cuidar esa parte espiritual, ¿no? Como veis, me puso cruces por todas partes. Pero al final, pues, se acercaba más o menos a la idea que yo tenía en mente, porque como había comentado antes, cuando vas a una tutoría con un profesor, o sea, al principio era, es que sí, con este boceto y tal, y con la foto de aquí, con la foto de allá, es que me gustaría esto un poquito de aquí, y esto de aquí, y esto en el medio, entonces se alinearían y estarían, ¿no? Lo explicas, lo tienes en tu cabeza muy bien montado, pero al final tienes que poder comunicar una idea y sobre todo rápido, porque a veces las tutorías son cortas y hay gente que está esperando y tal, ¿no? Como que tienes mucho esa presión de poder llegar a lo que quieres y todavía seguir como experimentando en cómo vas a proyectar, ¿no? Cómo vas a diseñar algo. Y entonces
pues dije, mira, ya le he cogido el truquillo a crear imágenes, a reflejar lo que tengo en mente. Entonces, a mis tutorías yo iba con mis imágenes y mi profesora cada vez me preguntaba si era mi render final. Entonces yo le decía que no, que todo era con la IA, todo era con la IA y porque nosotros no podíamos, bueno, hasta ahora, no sé qué pasará después, pero no podemos entregar nada como resultado final que sea de la IA. Incluso todos los archivos fuentes de todos los programas que hayamos utilizado hay que entregarlos. Y básicamente, sobre todo hacen hincapié a que saquemos partido a los programas que nos han enseñado. Entonces, todo lo que habíamos utilizado, tanto Revit, 3D Max, AutoCAD, InDesign, Photoshop, todos los que hubiésemos utilizado, que hemos aprendido en la escuela, se tenía que entregar el archivo fuente. Entonces, bueno, todo esto era para mí, para apoyar pues mis ideas y sacarle partido a esas tutorías. Bueno, os enseño otras más. Esto era un poco para crear mi mood board, ¿no? Que esa era la esencia que yo quería sacar, ¿no? Algo que sea sencillo, esos materiales en bruto, ese drapeado que imita al cemento, un poco como recordando, ¿no? Al convento de la Tourette en Francia, esa arquitectura también de Tadao Ando japonesa, ¿no? Todas esas referencias pues, que había ido aprendiendo, un poco plasmarlas en cómo expresar una sencillez, esas líneas rectas, depuradas, ¿no? Todas esas cosas, pues contárselas de lo que yo quería para que me sacase cosas que visualmente yo podía comunicar y apoyar mi discurso, ¿no? Ahora mi Journey tiene la opción de hacer mood boards, pero hasta ese momento no las tenía. Entonces era un poco crear imágenes que se parecieran a mood board para yo luego ahí un poco sacar lo que más me iba a ser útil y sacarle partido. Así que bueno, este fue, digamos, mi mood board, que para mí expresaba bastante bien lo que quería, tener la parte del aulario, esa conexión exterior-interior, esas entradas de luces, em, la madera, mobiliario también muy sencillo, ese drapeado en las paredes. Eh, la verdad es que así exactamente era como yo quería expresar y me ayudó bastante el hecho de yo misma poder generar mis imágenes. Así que bueno, este fue el resultado final, que fue hecho en Revit y Photoshop, un poco, ¿no? Para jugar con las luces y esos sombreados y esas cositas que a veces hay que limpiar. Entonces este fue el resultado final de ese aulario, que como habéis visto se asemeja mucho a esa idea que yo tuve que pude y que realmente pues la inteligencia artificial lo pilló, ¿no? De alguna manera. Entonces, me gustaba, ¿no? De poder ver esa secuencia, ¿no? De creatividad y lo que al final puedes llegar ya por ti mismo, ¿no? Luego, esta imagen me gustó muchísimo porque trabajando un poco las memorias y todo eso, cómo apoyar conceptos, ¿no? Porque al final uno tiene que escribir un montón de cosas y justificar muchas cosas, pero es importante, yo creo, ¿no? Para el lector que hayan imágenes y otras cosas que puedan apoyar y que pueda visualizar mejor lo que tú quieres expresar. Y pues esta frase me gustó muchísimo, que en realidad todo lo que yo le había explicado, ¿no? Esa parte también que yo ya le había cogido mucho cariño a este proyecto. Y esta frase que me sacó el ChatGPT, que fue: la arquitectura que acoge no necesita adornarse, sino respetar el silencio, permitir la luz y acompañar al cuerpo en su fragilidad. Porque tengamos en cuenta que todas las personas que vivían ahí, a excepción de las religiosas, todas eran enfermas y pobres, y la mayoría pues no tenía familia y probablemente iban a vivir ahí el resto de su vida, ¿no? Entonces ese acompañamiento de las luces, ¿no? Cómo se empleaban esas luces en las catedrales, en las vidrieras, ¿no? Esa sensación de cómo explicas todo eso que tengo en la cabeza que me gustaría plasmar en una imagen conceptual, ¿no? Entonces, esta tal cual fue esa solo hice esas 4, que te salen 4 directas, y con esa me quedé, o sea, me pareció perfecta como concepto, ¿no? De tranquilidad, sencillez, paz, o sea, a mí me encantó. Y claro, las referencias es, pues, un poco esa contemplación, ¿no? Que también se refleja mucho en los cuadros religiosos. O sea, había una combinación de cosas que también me resultó un poco complicado plasmar, porque era muchísima información.
Luego, pues yo quería, no tenían una propia entrada, entonces yo lo que quería era hacer un núcleo que también respetase pues esto que os he comentado, ¿no? Estos conceptos de diseño y de concepto que quería aplicar a este proyecto. Y pues al final este sería, ¿no? ¿Cómo sería esa sensación de entrar a un espacio que tiene diferentes ambientes, ¿no? Para diferentes salas y que al mismo tiempo pues es sobrio, es agradable, es cálido, ¿no? O sea, porque al final es su hogar de ellas. Entonces, pues un poco para reflejar eso y apoyar mis conceptos en mis memorias. Y ese sería pues el resultado final. No es exactamente el mismo material, lo tuve que cambiar porque sentía que se comía muchísimo la luz. Es verdad que es un render, no es la realidad, pero en vista pues que es algo que tengo que presentar y poder defender ante mi tribunal, pues al final tuve que cambiar los colores para que pues le diese esa vida que yo le quería dar, ¿no? Ese núcleo de la residencia, esa parte espiritual que al final es la más importante en todos los ambientes, ¿no? Y quizás lo esencial para mí, ¿no? Del proyecto. Luego, ahora os voy a comentar un poco pequeñas herramientas que han salido últimamente, o sea, esta no lleva ni un mes, un poco para abriros a lo que está pasando ahora, porque cuando me comentaron para dar esta charla, pues había pasado el verano, que aquí es en julio, agosto, y yo es que ya me sentía oxidada, pensaba que ya no sabía nada y que había avanzado todo tan rápido con esto que se escuchas de Nado Banana y de un montón de aplicaciones que parece que las cosas te sacan en 2 segundos. Pues fui investigando pues las cosas que ahora están digamos, de moda y de actualidad y que evidentemente están mucho mejor desarrolladas a las que habían hace 6 meses. Entonces, pues esto sería, pues, ¿qué le puedo sacar partido, ¿no? Como herramienta para el proceso creativo en el diseño. Pues, evidentemente, una investigación ágil. Es decir, que tener acceso rápido a la información, o sea, se le puede pedir directamente qué es lo que quieres y tal, que te cite autores para que tú ya directamente con esa información filtrada te vayas a buscar internet y referencias fiables, ¿no? Y poder tener ese pensamiento crítico y ver si realmente esto te vale o no, basado también en la teoría que se ha aprendido, ¿no? Y poder tener una comunicación fluida, ¿no? Que podría decir que es una herramienta que al final he podido sacar partido. Búsqueda de información previa que va un poquito a la mano de tener pues, información relevante, ¿no? Poder comunicar un proyecto, porque creo que al final podemos conocer un montón de herramientas, un montón de programas, modelar y todo, hacer memorias, pero es muy importante poder transmitir nuestro proyecto primero, ¿no? A nuestro profesor de proyectos, al profesor que le estemos presentando el proyecto, pero es que luego a un cliente, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder comunicar nuestras ideas. Entonces, y luego pues las representaciones visuales que ya las habéis visto, creo que ya en todos estos ejemplos, y pues cronogramas para organizarte y todo. Entonces, em, pues sí, esta parte de que puede agilizar la investigación. Em, Luego, pues vi que, por ejemplo, ya haciendo ya un poco de reflexión a cómo me había servido a mí, esta parte de storytelling, ¿no? Como os he comentado, uy, ¿qué pasó? Que como tenía bastante información, pues era pedirle que me ayudase un poco a integrar todo, porque como he comentado, tenía diferentes, digamos, diferentes proyectos dentro de un proyecto, porque cada uno era de diferente tema, ¿no? Entonces, esto es un resumen, porque lo que yo iba haciendo es como que le iba contando todo lo que me pasaba por la cabeza y lo que había investigado y tal. Entonces, como que íbamos ahí acompañando, ¿no? También pidiéndole al chat, por favor, tenemos que terminar la memoria hoy, por favor, porque es que ya no puedo más. Y bueno, ese terminamos hoy, era 2 semanas después, porque ya no solo es el texto que te dé, es las imágenes que le vas a poner, los esquemas, o sea, tienes que hacer los esquemas que vaya a contar cosas. Entonces, una maquetación que al final no, para hoy nunca era. Pero bueno, entonces un poco para contarla, se lo pedí en la misma conversación que me hiciese como un resumen de cómo habíamos planteado el storytelling para ponerlo aquí, ¿no?
Entonces, pues primero, ¿no? El contexto de objetivos, un marco histórico conceptual, argumentos narrativos, traducción al discurso visual y revisión y adaptación, adaptación final, ¿no? Entonces, todo este proceso de contarle al ChatGPT lo que yo quería y que me ayudase un poco para ir marcando casillas y sacar las cosas, ¿no? Porque también uno cae en darle muchas vueltas a algo y al final hay que entregar porque uno tiene un tiempo específico para desarrollar un proyecto, ¿no? Aunque en la realidad ese tiempo sea mucho más largo, pero hay que respetar los tiempos para las entregas, ¿no? Y bueno, como había comentado, pues esta plataforma es nueva. Esta es la que es de hace un mes, que he visto unos vídeos y también le he puesto mi guión que tenía, se lo he puesto, me ha hecho una propuesta que ahora le voy a enseñar y me parece mucho mejor porque la que yo aprendí en mi optativa era Gamma, que era bastante básica, pero suficiente, digamos, para luego uno poder desarrollarlo sobre eso. Entonces esas fueron las diapositivas que me lanzaron, ahí le puse el PDF, es así como funciona, ¿no? Entonces le pones te da a elegir qué tipo de modo visualización quieres proyectar el PDF, ¿no? Y te prepara las diapositivas y pues habéis visto que hay cosas que yo he cogido, ¿no? De cómo lo ha maquetado y con eso algún poco de información sí que me he quedado, otras pues yo no lo quería expresar así, entonces lo he cambiado, le he puesto mis propias imágenes porque esas pues ya me parecían un poco básicas, pero mira, para un proyecto así rápido me pareció que la verdad está bastante bien. Y a diferencia de Gamma, que eran solo 10 diapositivas como mucho, gratuitas, esta pues tiene mucho más y puedes cambiar los colores, puedes cambiar la dinámica. Me pareció útil como para empezar a hacer unas diapositivas. Luego, también lo que se está llevando mucho, ya os dejo así como una puerta abierta por si queréis indagar un poco más. Uy, ese icono no es. Ahora viene el que es el flujo de trabajo, ¿no? Ya he comentado de que había utilizado y trabajado con diferentes plataformas, y al final te vas de una a la otra y como que quizás pierdes esa fluidez de trabajo el hecho de estar pasando de una a otra, ¿no? Y no sé también si habéis visto por ahí, seguro por internet, algún vídeo en que automatizas el trabajo, ¿no? En este caso, yo todavía ahí lo veo un poco como que no sabría cómo utilizarlo todavía, pero yo creo que en empresa puede ser bastante útil. Entonces sería, pues esta es la página que he visto, que incluso tiene un curso totalmente gratuito en YouTube, y que te dan un certificado, te dan apuntes, me pareció súper bien. Entonces yo he puesto un poco la referencia que yo utilizaría, que sería pues si yo tengo mi formación en PDF y también apoyándome en ChatGPT y preparar mi presentación en Kimi, que ya me la saca, digamos, hecha entre comillas, luego se puede descargar directamente en PowerPoint y a partir de ahí, pues si tienes PowerPoint, trabajar sobre eso, ¿no? Entonces esa conexión entre aplicaciones para mejorar el flujo de trabajo. Uy, se me ha ido, perdón. Vale. Y bueno, ¿qué conclusiones os puedo dar? Y también un poco como reflexión, ¿no? Creo que para mí ha sido una herramienta, como habéis visto, no he enseñado ningún proyecto final, los renders serán míos, pero todo era cómo acompaño mi proyecto, ¿no? Cómo me asisten ciertas cosas. También no lo he mencionado en cuanto a las normativas, pues nosotros tenemos que hacer un análisis exhaustivo de toda la normativa para cada proyecto. Entonces, pues eso es previo a diseñar, ¿no? Entonces ya una vez que ya uno tiene que plasmarlo en la memoria justificativa, pues era dónde estaba, en qué sección, en qué línea, en qué apartado, pues bueno, pues subirla y decir, mira, por favor, me puedes encontrar dónde está y pedirle, ¿no? Que te mencione la página para que tú mismo puedas ir a contrastar esa información, ¿no? O sea, siempre, o sea, repito, siempre hay que contrastar, no podemos pensar que todo está hecho, ¿no? Y que tal cual podemos hacer copiar, pegar. Entonces, de verlo como una herramienta, ¿no? Un asistente, un colaborador a esas cosas que pueden ser mecánicas, ¿no? Yo preparo algo, copio y pego mi prompt, lo va haciendo y yo paso a otra cosa, ¿no? Luego, pues la importancia de tener una base teórica sólida.
como he comentado, o sea, yo no le puedo pedir al ChatGPT que me haga un diseño de estilo japonés y tal, con un estilo pachinko, con estilo pop art del diseñador de mobiliario tal, si no lo conozco, ¿no? Entonces, toda esa parte de todas las asignaturas, pues todo aporta para poder tener esa base sólida teórica, ¿no? Y poder justamente tener un pensamiento crítico y las cosas que nos pueda generar nosotros poder reflexionar y saber qué cogemos, ¿no? Porque al final, repito, sigue siendo un colaborador. Esto me repito quizás un poco, ¿no? De facilitar el proceso de trabajo y siempre asegurarse de que responda a las necesidades de nuestros usuarios, de nuestro cliente, o sea, que cumpla realmente esa parte humana que, que nosotros los diseñadores podemos dar, ¿no? La inteligencia artificial no. Su uso responsable y ético, o sea, cualquier información que pongamos, por favor, o sea, siempre tener mucho cuidado porque al final es nuestra privacidad, ¿no? Y esto se comparte con todo el mundo. Una vez que ya lo hemos puesto en internet, ya está disponible para todo el mundo. Y también respetar, ¿no? La parte de derechos de autor, o sea, todo eso ahí hay muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues por último sería poder permitirnos en centrarnos en la creatividad, de poder experimentar, de poder nosotros poner ese lado humano, mientras pues la tecnología se va encargando de esas pequeñas tareas, ¿no? Que le vamos dando que vaya haciendo, ¿no? Em, y también con esto, pues, como he dicho al principio, yo estaba reacia porque sentía que yo tenía que saber las cosas, yo era la que tenía que aprender, pero al final es una herramienta más, ¿no? Como cualquier otro programa de diseño. Algunos se pueden utilizar para tal cosa, otros para otro. Uno me gusta más cómo sale la iluminación aquí, en este me gusta más cómo se modela en 3D, cómo se generan las formas, sobre todo las formas orgánicas, ¿no? Entonces es un poco saber un poco de todo y yo os invito a las referencias, no sé si las conocías de antes, de toquetearlo, de investigar, pero también no saturaros con tanta información, porque creo que cada nada salen cosas y comentándolo así con la gente que conozco que también le llama la atención, esto de la inteligencia artificial es como que no hace falta que sepamos de todo, igual que los programas, ¿no? Funciona de la misma manera. Con los pocos que conozcamos y que le saquemos partido y que le cojamos y que practiquemos, pues eso nos puede ayudar mucho a acompañar nuestros proyectos. Y pues nada, una vez más, muchísimas gracias a la Universidad San Martín de Porres, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Damos las gracias a la arquitecta Priscila Gay Mercado por su excelente ponencia. Entonces, siguiendo el rol, vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas y vamos a invitar a todos nuestros participantes a desarrollarlas a través de la sección del chat que encontramos en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya puedo dejar de compartir, ¿verdad? Eh, no, puede dejarlo ahí, arquitecta. Sí, Vale, está bien. vale, perfecto, gracias. Porque tal vez las preguntas le pida que en alguna parte de la ponencia vuelva a repetir alguna Ah, diapositiva. sí, tiene razón, gracias. Adelante, vamos, jóvenes. Yo me animo a hacer la primera pregunta, arquitecta. Dígame. Es una pregunta que va más con el sentido reflexivo, ¿no? Que ya lo he Ujú. indicado, pero quisiera que lo reitere, porque resulta interesante el tema. Por ejemplo, ¿se puede medir la creatividad por la capacidad de usar herramientas digitales? A ver. mm, Yo diría que no, personalmente, porque hay muchas maneras de poder expresar un proyecto, ah, pero es verdad que si uno quizás quiere ir un poquito más allá en cómo lo expresa, cómo lo refleja, yo creo que es bastante útil conocer herramientas. Bueno, ahora lo de la inteligencia artificial es reciente, entre comillas, ¿no? Su desarrollo, pero, pero por ejemplo, antes no.
no existía AutoCAD, ¿no? Entonces era limitarse perdón, hacer los planos todo a mano y esto, claro, requería un tiempo, ¿no? Y muchas veces bastante largo según el proyecto. Y pues creo que todas estas herramientas han hecho que se pueda agilizar, ¿no? Este proceso de diseño. Entonces yo lo veo más como una comodidad en cuanto a tiempo y herramienta, o sea, una herramienta, mejor dicho, en cuanto a tiempo, pero yo creo que incluso el primer año uno no conoce los programas de diseño, ¿no? Y sin embargo, pues hay diferentes maneras de expresar, su proyecto, ¿no? Ya sea a manos, ya sea en collage, ya sea con dibujos, sketches, o sea, imágenes, o sea, realmente, cuando uno empieza no conoce estas herramientas, ¿no? Y de alguna manera, pues también, puede comunicar su proyecto. No Claro, sé si excelente, excelente. he respondido a su pregunta. Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje del diseño debe estar en esta etapa complementado, ¿no? Con dirigir Sí. inteligencias artificiales, ¿verdad? A ver, debe, no sé, creo que hay cierta hay cierta polémica, eh, pero en mi caso, que como he comentado, yo nunca lo he buscado para que me haga un trabajo, ¿no? Sino para que me acompañe. Y al final, quizás estas diapositivas, si hubiera puesto imágenes súper básicas y quizás no sería bueno, en todo caso, a mí me gusta crear estas imágenes porque me parecen divertidas y visualmente atractivas, ¿no? Entonces, ver un poco eso de los dos. Sí, claro, excelente. Y siguiendo un poco la secuencia de su exposición que nos ha dejado claro y simplemente las preguntas son para redundar el tema en los alumnos. Ah, Sí. acá hay una pregunta de un alumno, a ver, de Ah, de un participante. Es Juan Diego Castro, nos dice, ¿cómo cree que cambiará la enseñanza de la arquitectura universitaria con la incorporación de la inteligencia artificial en los próximos años? em, bueno, no lo sé cómo será el futuro realmente, pero de lo que yo he podido observar, bueno, es justamente mi profesora la que me invitó a que hiciese el curso, ¿no? Me dijo: "Va a haber un curso y tal", el curso era en 3 días, o sea, me tenía que apuntar sí o sí. Y, y y yo creo, a ver, esto es un poco así como lo que he mencionado, ¿no? Un poco del AutoCAD, como que no significa que las cosas van a cambiar, ¿no? Sino que son herramientas para agilizar el tiempo, porque al final ahora todo va tan rápido, para los proyectos también nos dejan un cierto tiempo y creo que esto como sabiendo utilizar realmente con un pensamiento crítico, yo creo que, que puede seguir siendo una herramienta muy útil y, ¿y cómo puede afectar a nuestro proyecto, en nuestro pensamiento crítico, y sobre todo en la enseñanza? Yo creo que las cosas básicas y esa base teórica tiene que estar. En todo caso, yo la defendería porque al final, o sea, arquitectos, diseñadores, o sea, se tienen que conocer muchísimas ramas para poder desarrollar un proyecto. O sea, no solo es si sé manejar o no AutoCAD, o si sé manejar o no Revit, ¿no? Son diferentes y muchísimas ramas que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que esa base teórica debe seguir siendo la misma, digo yo, porque al final eso es lo que da esa base de, esa base teórica que necesita un profesional, ¿no? Para luego poder tener ese pensamiento crítico a la hora que la inteligencia artificial te proponga algo. También es verdad que mientras más cosas le damos a la inteligencia artificial, mejor la educamos, entonces ya sus respuestas también quizás son se acercan más, pero siempre creo que es importante tener esa base sólida teórica que se tiene hasta ahora, ¿no? Excelente. Entonces, reflexión crítica y sensibilidad artística. Sí, ujú. Muy bien, arquitecta. Muchas gracias, arquitecta Priscila Gay Mercado, por sus respuestas. Muchas gracias. Hemos finalizado la ronda de preguntas.
Agradecemos entonces a nuestra expositora Priscila Gay Mercado en nombre de nuestro rector. Voy a pasar a compartir. Por favor, me pueden dar para hacer entrega del certificado a la arquitecta. Mm. ¿Le doy a dejar de compartir, quizás? Por favor, sí. Y ahora sí, acá estamos. Entonces, siguiendo con nuestra charla. Agradecemos a nuestra expositora, la arquitecta Priscila Gay Mercado, en nombre de nuestro rector, el doctor José Antonio Chávez Escobedo, y de nuestro decano, el doctor Luis Cárdenas Lucero, y le hacemos entrega virtual de su certificado. Muchísimas Muchas gracias gracias. nuevamente, Muchas gracias. arquitecta. Y acá está su certificado virtual. Excelente su ponencia. Ya ha visto la respuesta de los participantes, mandándole aplausos y corazones, lo cual ratifico y le agradezco personalmente su exposición. Ay, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por la invitación. Espero que os haya sido útil. Muchas gracias. Por supuesto que Hasta sí. luego. Hasta luego.